Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar con la clase que se denomina Propuestas para la transformación de las regiones, correspondiente a la unidad temática 4 del programa, con lo cual esta unidad tiene dos clases teóricas, esta que articula la clase anterior que ustedes vieron sobre diagnóstico o conocimiento de la región con las proposiciones generales que vamos a tratar de abordar en esta clase. ¿Mm? La clase tiene dos elementos fuertes, uno que es una introducción, que es qué es la intervención territorial, cómo la pensamos, ¿Mm? Y por el otro voy a tratar de presentarles un caso que es Rosario, de cómo es una experiencia de gestión metropolitana concertada. Esos serían como los dos grandes paquetes en los que he organizado la clase y les dejo la bibliografía al final para que ustedes puedan profundizar algunos de los temas que les puedan resultar de interés y cierro con unas preguntas que les va a permitir como reflexionar, revisitar la clase, ¿eh? Tratando de ver si las cuestiones centrales fueron incorporadas y que les pueden servir como manera de preparar el final. No es que son las mismas preguntas, porque no necesariamente son las mismas, pero sí les va a permitir repasar los temas centrales. Así que bueno, los invito a escuchar este recorrido. El primer punto es qué es la intervención territorial, ¿no? Y en este sentido, yo lo abrí en dos ítems. Uno que vamos a repasar la articulación de diagnóstico-propuesta, ese pasaje en el cual ustedes deben estar trabajando en la parte práctica, y después vamos a adentrarnos en qué es la perspectiva territorial. ¿De qué hablamos de perspectivas territorial? Y cuando hablamos de perspectivas, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué métodos y técnicas tenemos para poder realizarlas? Entonces, bueno, este cuadro que ustedes lo conocen, que lo venimos manejando, yo lo ajusté, ahora le voy a explicar dónde. Después de preparar el caso Rosario, afiné algunos aspectos de este cuadro. ¿Eh? Pero nosotros venimos con una primera parte que ya han ustedes trabajado, que es la planificación, que en una versión bien sintética es conocimiento más acción. Eso lo dice Matus, ¿no? En la clase anterior yo les dejé ese concepto como fijo. Es conocer, pero no conocer por conocer, sino con un fin que es para actuar, para intervenir. Ese es el propósito que uno tiene en la planificación, es conocer para actuar. Bueno, se supone que ustedes han transitado toda esta parte de conocimiento, de entender el territorio que van a trabajar con un propósito que es intervenir. Y ese intervenir obviamente debe tener algún objetivo que guía esa propuesta de intervención. Entonces, estas dos etapas, que es la diagnóstica que ustedes han transitado, que implica describir, implica explicar eso que uno está reconociendo, y una vez que uno encuentra esa explicación, también nos permite valorar. Y cuando decimos valorar, decimos qué aspectos son conflictivos, qué aspectos son positivos o se ven como potencialidades y cuáles son las tendencias que emergen de continuar la realidad como se está transitando. Hecha esta valoración, este proceso diagnóstico, aparecen las ideas para cómo trabajar ese diagnóstico, ese conocimiento, ¿no? Esa valoración. Algunos autores lo llaman lineamientos, algunos otros le llaman directrices de acuerdo al enfoque, a la escala también que uno trabaje, y que esa instancia de ideas fuerzas, de estrategias, ¿eh? son los que van a guiar la formulación de las propuestas.
Y cuando hablamos de la formulación de la propuesta, ¿qué decimos? Que esas ideas fuerzas, que esos lineamientos, ¿m? se transformen en un modelo deseado, ¿m? Ya sea a escala urbana o territorial, en este caso un modelo territorial, en plan 2, ¿sí? Una visión a futuro de lo que pretendemos, que esa situación que diagnosticamos, que conocimos, que valoramos, queremos que vaya hacia ese lugar. Para que ese modelo se pueda concretar, ese escenario futuro, esa visión a futuro, aparecen ciertos instrumentos que brinda la planificación. Porque no es que pensemos un modelo y el modelo puff, se hace solo por magia. No, necesita instrumentos. Y necesita instrumentos, algunos que son de planificación y otros que son de gestión, que necesitan que algunos actores lo lleven a cabo. Porque un instrumento, porque sea un instrumento, no va a transformar la realidad. ¿Sí? Pero puede guiar la transformación de esa realidad. Y la guía si hay actores que lo lleven a cabo. ¿Mm? Es como si en arquitectura tenemos un proyecto hermoso, pero después está el albañil, el plomero, el que hace fundaciones. Hay un montón de actores que intervienen para que esa obra se concrete. Bueno, acá también podemos tener el mejor modelo deseado, pero solo no se va a convertir en realidad. Para eso aparecen instrumentos de planificación, directrices, planes locales, programas y proyectos, pero también están los instrumentos normativos y de gestión. El código, un plan especial y de detalle, como lo vamos a recorrer, instrumentos que hacen al incentivo para que ese sector se renueve, se potencie, se transforme, de promoción e instrumentos de participación. Todos estos los vamos a ir viendo en el desarrollo del caso. Y después aparece, una vez que ya pensamos ese futuro deseado, ¿sí? Aparece la intervención concreta, que son por intervención directa, como vamos a ver, proyectos, obras, distintos tipos de distintas envergaduras, que algunas de ellas ustedes las estudian en los talleres de arquitectura como referente de obras de arquitectura de arquitectos reconocidos, como vamos a ver en este caso, pero que surgen de una visión, de un proyecto de ciudad, de territorio, en las cuales están enmarcadas esas obras de arquitecturas, dentro de una política pública. Hay instrumentos de regulación, que son los códigos, que son esos que cuando ustedes tienen que intervenir como arquitectos, viene un cliente y dice, bueno, quiero hacer tal edificio. Bueno, ¿es posible o no? ¿Qué me dice el código? ¿Me lo permite o no me lo permite? ¿Es un uso permitido? Bueno, ¿qué otros aspectos tengo que tener? O sea, esos son los instrumentos de regulación que ustedes como profesionales van a tener que conocer para poder intervenir como arquitectos. Después hay realización de estudios, es decir, una vez que se formula y entra en marcha un plan, se monitorea, se verifica. No es que van a ver en el caso que les presento que todo es dinámico. Todo se va actualizando, todo se va moviendo. Nada es un instrumento que queda 10 años fijo ahí y no lo toca nadie. No, se sigue trabajando, se sigue perfeccionando, se sigue discutiendo. ¿Mm? Y eso, ese proceso de discusión, de debate, de afinamiento, va a generar los necesarios ajustes, porque cualquier instrumento es perfectible y porque la realidad cambia. El cambio cambia y cada vez es más vertiginoso el cambio. Entonces no podemos dejar un instrumento como adorado y un incunable que está perfecto y ahí quedó. Bueno, esto es un poquito como una introducción, ¿no? Para entender esa articulación que ustedes están transitando entre lo que es diagnóstico y lo que es propuesta. Ahora bien, la propuesta nos lleva a este concepto que es la prospectiva territorial. ¿Qué es la prospectiva? ¿Mm? Bueno, ¿en qué consiste la prospectiva? Es construir una visión a futuro. Pero esa construcción a futuro
no surge de un equipo técnico solamente, sino que surge de una visión compartida por la comunidad y los actores representantes de esa comunidad. Entonces, es una visión que surge consensuada, debatida, ¿m? Y para eso, ¿no?, existen distintos métodos para poder abordar esa visión colectiva a futuro, en este caso una visión de ciudad metropolitana, ¿sí?, como va a ser el caso de Rosario. Bueno, son muchos, diversos los métodos que podemos encontrar para construir una visión prospectiva, ¿sí? Esos métodos, ¿no?, que son estos que están puestos en esta columna, esos métodos hay que saber elegir cuál es el mejor de acuerdo al caso de planificación que vamos a desarrollar, los recursos con los que contamos, ¿sí?, y el tiempo que se dispone para llevar a cabo ese proceso de planificación. Como verán, todos tienen su cuestión positiva y negativa, por lo cual uno deberá adecuar el método según el caso. Uno de los métodos más utilizados es el de los escenarios alternativos. Es el que más se trabaja, es el que más, por lo menos, ha llegado acá, porque vamos a ver otros métodos que todavía no tenemos el desarrollo formativo ni tecnológico para llevarlo a cabo. Pero de técnicas de escenario alternativo, ustedes ya lo vieron, lo trabajaron en los lineamientos estratégicos, o sea, se los mostró Eva, ¿no?, de acuerdo a distintas matrices que se van construyendo, distintas posibilidades de transformación de ese territorio de acuerdo a si ocurren determinadas situaciones, si formulo determinadas hipótesis, ¿no? Un primer escenario alternativo, un primer escenario que siempre planteamos en la planificación es aquel que es el que veíamos en el diagnóstico. ¿Qué pasa si no intervenimos? El tendencial. Ese es un escenario posible, sin intervención. ¿Qué pasaría en este territorio? ¿Hacia dónde iría de continuar esta tendencia? Otro es, ¿qué pasa si se sucede tal hipótesis? Por ejemplo, en el eje noroeste aparece la bajada de la autopista. Bueno, ¿cómo va a transformar en este eje noroeste del Partido de La Plata esa decisión del sistema de movimiento a escala regional? ¿Cómo puede impactar una bajada de una autopista en un territorio? Bueno, ¿cómo me imagino ese escenario? Y así puedo ir imaginándome distintos escenarios frente a determinadas hipótesis de transformación que me voy imaginando. Estos escenarios que esta tabla indica pueden ser algo de lo que dije, predictivo, ¿qué pasará si cambia esto o si no intervengo? Pueden ser exploratorios, puedo decir, ¿qué puede pasar si hago esto? Si no hago esto, y los uso para explorar, para imaginarme transformaciones, los uso para ver cuál es el escenario que mejor funcionaría, que mejor resultaría, que menos impactos generaría. Desde esa perspectiva lo puedo pensar. O los normativos, ¿qué deberá pasar a partir de que la norma esta y este código me pone determinados indicadores? Bueno, ¿cómo quedaría si se cumple la norma? ¿Cuál sería el escenario si esa norma que tiene determinados indicadores se pudiera construir en su totalidad? ¿Cuál es la prefiguración futura que voy a tener de ese territorio? Bueno, son distintos escenarios. La propia norma, el propio código que yo les decía hoy, que ustedes utilizan o que yo también utilizo cuando actúo como arquitecto desde el estudio, tiene una prefiguración, tiene una forma urbana, indica, pero bueno, a veces esa forma que tiene ese código no se completa en su totalidad. Bueno, algunos de los escenarios. Pero también aparecen técnicas nuevas. Esta es la de multicriterio, que se utiliza con sistema de información geográfica, en donde les permite cruzar o entrelazar distintas variables con mucha información
que eso lo permite el sistema de información geográfica, que no podría una mente poder relacionar todo eso. Y en este caso es para buscar cuál sería la capacidad de crecimiento que tiene esta ciudad. Para eso fue utilizado. O sea, en función de cómo está ocupada y con los indicadores que tenía, bueno, cuánto más puede con esa norma seguir creciendo. Están estas que también ya incorpora las técnicas autómatas celulares, son aquellas que empiezan a incorporar la asociación del sistema de información geográfica con los algoritmos. Los algoritmos, ustedes saben, hoy, cada vez que entramos a Internet, estamos generando datos. Esos datos son tomados por los algoritmos y permiten generar distintos escenarios, distintas cuestiones. Planificación en este caso, bueno, es cómo podría, según las tendencias actuales de este caso, es cómo podría o cómo sería la tendencia de expansión urbana de este territorio. Pero también está este otro método, que es el de modelo basado en agentes, en donde es importante el comportamiento humano. En donde un ejemplo que yo pongo, que es el más clásico, es ese que te indica cuando vos vas en el auto, esquive, vaya por acá, gire por acá, está congestionado, tome esta ruta. Todo eso se hace en base al comportamiento humano en tiempo real. Y todo eso también es posible utilizarlo, así como se utiliza para la movilidad y para el tráfico, se puede utilizar para formular distintas visiones a futuros, ¿no?, de los territorios. O, por ejemplo, como suele hacer el grupo de Urban Menú de Laura Espinadel, que lo utiliza para ir generando distintos escenarios de simulación en un proceso participativo. Cuando, por ejemplo, se debate cómo debe renovarse un barrio. Bueno, uno empieza, bueno, sería bueno que aparezcan las torres, otro no, que mantengamos las escalas. Ese debate, si no aparece en ese momento algún instrumento que a los que están debatiendo se los permita ver, bueno, ¿qué pasa si este barrio aparece en torres? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el impacto? Bueno, en ese momento te simula esa transformación. Entonces, son herramientas que permiten comunicar, visualizar en tiempo real debates que se pueden estar dando en una instancia participativa. Pero bueno, como todos nuevos instrumentos, algunos los usamos, acá todavía otros no, estamos trabajando en incorporar conocimiento y software para poder hacerlo. Hay que ver, lo fundamental de todos estos instrumentos es que el dato sea fiable. La importancia del dato en la construcción de estos escenarios es fundamental, porque la tecnología aporta muchas herramientas, pero se aleja del territorio situado, se aleja de la realidad concreta, y eso no lo podemos perder. Podemos tener los mejores sistemas informáticos, podemos tener los mejores escenarios simulados, pero hay que volver al territorio para ver eso que me genera la tecnología, ¿qué pasa en el territorio? ¿Es real? ¿Es así? Entonces, la tecnología, vista de esa manera, la inteligencia artificial, que no la mencioné, pero que sí estaba ahí, hay que verificarla en territorio. Necesita ese trabajo situado en campo. ¿Es una herramienta más? ¿Muy potente? Sí. ¿Lo resuelve todo? No. ¿Reemplaza a la mente humana? Tampoco. Porque quienes le hacemos preguntas, los prompt, los formulamos con nuestra mente. Y si el prompt está mal hecho, obviamente que la respuesta va a ser incorrecta. Bueno, y ahora aparecen los blogs, no sé, hay una nueva que junta a los prom. O sea, bueno, no soy tan informático, intento estar actualizado, ustedes deben saber más que yo. Pero esto avanza, pero siempre el que lo maneja es el ser humano, la mente humana. Bueno, hasta acá, más o menos,
¿Quedó claro qué es la prospectiva? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? ¿Mm? ¿Alguna duda? Ustedes tienen esto para repasar y la clase la estamos grabando porque estamos reemplazando una clase anterior. Bueno, ahora voy a introducirme en la gran experiencia de Rosario. Realmente, esta experiencia de gestión metropolitana concertada, que van a ver lo rica, lo dinámica, ¿sí? La cantidad de actores que intervienen en este proceso. Bueno, ahí abrí distintos puntos que voy a ir recorriendo. El primero, dejar en claro, cuando uno aborda un proceso de planificación, lo primero es tener en claro el territorio a planificar. Lo primero que debemos tener en claro, porque si no conocemos la dimensión del territorio a planificar, sus características generales, ¿qué vamos a planificar? ¿Sí? Primero es una aproximación al territorio. En este caso, el Rosario Metropolitana, la región metropolitana de Rosario, abarca 1,5 millones de personas aproximadamente, en una superficie de 180, 178 kilómetros cuadrados, y tiene una composición distinta a la provincia de Buenos Aires, que son 12 municipios y 20 comunas. Nosotros tenemos partidos, la provincia de Buenos Aires está en partidos, y al interior están las intendencias, pero el partido Comunidad General. Acá tenemos los municipios y las comunas como entidades, con los cuales hay que trabajar de manera interrelacionada porque aborda un territorio que es interjurisdiccional. No hay una sola jurisdicción. Cuando trabajamos en La Plata es una sola jurisdicción, entonces La Plata resuelve con La Plata, en el marco de leyes provinciales que existen, pero resuelve con La Plata. Ahora bien, esa visión metropolitana de Rosario se fue construyendo en el tiempo. No es algo que un gobierno decidió, bueno, vamos a implementar Rosario Metropolitano. No, es una visión en el tiempo, y en esta línea de tiempo que les presento, he marcado algunos hitos que hacen a esa visión metropolitana de Rosario. Rosario, como toda ciudad capital, tiene esa visión de Rosario urbana, tenía, ¿no? Y que ya nace en 1935 con el plan regulador de Rosario. Desde esa fecha, Rosario, desde La Paurera, que era un equipo de Buenos Aires, ¿no? que trabajaba en planes reguladores, es que Rosario empieza a tomar la planificación como herramienta de la gestión pública. Y eso es muy importante. Es entender que la planificación, y todo Santa Fe tiene esa visión, de que la planificación es un pilar de la gestión pública, pero que para llevarla a cabo necesita de otros elementos que se los voy a ir presentando. Otro hecho importante fue cuando en 1969 se crea la prefectura del Gran Rosario. Ya ahí empezamos, o ya empieza Rosario a tener esa visión metropolitana. En 1998 aparece el Plan Estratégico Rosario. En ese ya 1998 empieza esa Rosario, ciudad, a tener la visión metropolitana, pero simplemente estaba incorporada como contexto dentro del plan de Rosario. Pero vamos avanzando en la visión metropolitana de Rosario y también se va conformando, se va transformando ese territorio de ciudad, Rosario, a que amplía y crece y se va armando esa región metropolitana.
En el 2001, yo acá agregué, empieza a aparecer uno de los primeros temas que Rosario aún hoy no lo tiene resuelto, pero para que vean los procesos, los tiempos que lleva esta construcción de visión metropolitana de un territorio. Aparece el primer sistema de transporte en el CEMTUR. Empiezan a entender al transporte como una variable, como algo central en la estructuración del territorio, como algo que vertebra el territorio. Sin accesibilidad, sin transporte público, ¿m? Sin reorganizar todo el sistema de movimientos que implica una región metropolitana, no vamos a tener un Rosario metropolitano integrado. Empieza ya acá. En el 2004 aparece el primer plan estratégico metropolitano, en donde aparecen ya como un instrumento técnico que empieza a profundizar, a estudiar el conjunto, no ya Rosario y el contexto de su inserción en la región metropolitana, sino ya empieza a estudiar ese Rosario metropolitano. Sigue el tiempo, siguen los instrumentos, siguen las acciones, y yo acá resalté algunos otros. Por ejemplo, el 2008 es otro momento de quiebre en el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque surge ahí sí el primer plan metropolitano, que es el PER más 10, realmente consensuado, articulados interjurisdiccionalmente. Y porque en simultáneo se renuevan las normas y el código que regían a la ciudad de Rosario, que estaba desde 1960. Que surgen esas normas del plan de Rosario, que no fue aprobado integralmente por el Consejo Deliberante de Rosario, sino que la estrategia para que lo aprobaran fue ir presentando paquetes de normas. Entonces, ese modelo deseado, en vez de quedar en una sola norma, fue en un conjunto de normas que fue la estrategia que lograron para poder aprobarlo de manera consensuada. Por eso el 2008 aparece como una instancia significativa en el proceso de planificación. Después aparece, que no lo marqué, el 2010 como un factor importante porque se crea el ECOM, el Ente de Coordinación Metropolitana. Se crea, pero empieza a tomar fuerza en el 2011, cuando al interior del ECOM se arma un equipo específico para que se llama la creación metropolitana de la Unidad de Planificación y Gestión. Ese equipo específico que se armó dentro del ECOM empezó a trabajar ese territorio metropolitano a partir de ese plan del 2008 que les comenté y genera las directrices para la región metropolitana. Son 7 directrices que van a organizar de ahí en más una visión futura, consensuada y compartida de ese Rosario metropolitano. Después aparece en el 2016, en Santa Fe, en el marco de una política nacional, la sanción de la ley de áreas metropolitanas. A partir de esta experiencia que venían construyendo desde el 2010 con la creación de un ente de coordinación metropolitana, que es un ente específico que se dedica al área metropolitana de Rosario, ya con toda esta experiencia formulan a nivel provincial, gracias a la experiencia rosarina, esa ley, en donde reconoce 5 regiones en Santa Fe. Una es la de Rosario, la más importante. Bueno, y después siguen apareciendo instrumentos, como verán acá, marco que es importante en el 2019, donde en el marco de esas directrices generales, que yo se las voy a presentar ahora, aparece la aprobación de los planes locales.
de cada una de esas jurisdicciones, 20 jurisdicciones que yo les mostré al inicio, bueno, cada una en el marco de esas directrices conforman su plan local. Entonces, ahí vamos teniendo otros instrumentos de más detalle, de más precisión, de más acercamiento al territorio. Y más recientemente han sacado 2 documentos técnicos que los presentaré más adelante, en el 2023 y 2024. Con lo que quiero decir que una visión metropolitana, conjunta, concertada, lleva tiempo, lleva asimilación y debates, y que los instrumentos son dinámicos. ¿Mm? Bien, vamos hasta acá. Bueno, esta visión que yo se la fui mostrando en una guía del tiempo, ¿no? Ahora lo que me interesa es ver los instrumentos, para que ustedes los conozcan, los puedan ir a buscar, están en internet. Y bueno, ¿por qué situé el 2008 como momento importante de esa serie en el tiempo? Porque en el 2008 aparece a nivel nacional también una política que toma, una gestión pública, una política de gestión pública que toma la planificación como una herramienta central para organizar y pensar el desarrollo del país. Y ahí aparecen estos instrumentos que ustedes lo han estado trabajando, que es el Plan Estratégico Territorial, que también ese plan ha tenido distintas actualizaciones, renovaciones, ¿sí? No es un instrumento que quedó y se quedó ahí duro, fósil. No, hubo varios ajustes a ese instrumento inicial. En ese marco aparece el Plan Estratégico Provincial para esa fecha de Santa Fe, en donde empieza a tener esta visión prospectiva que yo les contaba en la parte teórica, pensando el territorio provincial en su totalidad, donde Rosario es un punto dentro de este sistema territorial que a su vez está inserto dentro de este sistema territorial. Algunos autores a esta visión articulada de instrumento lo definen como planificación concurrente o en cascada. Es decir, que un instrumento va dando marco al otro. Se van articulando entre sí. ¿Sí? Bueno, hasta acá veo gobierno nacional, escala territorial nacional, escala provincial. Pero también les conté que para el 2008 salía el PER más 10, que es el Plan Estratégico Metropolitano. O sea, todo en sintonía. Todo estaba debatido y tanto nación como provincia, región metropolitana y ciudad de Rosario entienden a la planificación como una herramienta de gestión pública que les organiza y que les guía la gestión pública. Y son de gobiernos distintos. En Nación estaba el peronismo, la socialdemocracia estaba en la provincia y en el municipio, o sea que no son del mismo partido político, pero sí entienden a la planificación como una herramienta que conduce y guía la transformación de los territorios. Que si no estuviera, el mercado solo no produce ciudad. Necesita un marco, certeza. Bueno, aparecen en el 2014 las directrices que les comenté, que las voy a presentar también sintéticamente, y aparece en el 2007 el Plan Rosario, el Plan de Rosario, ese que les mostré, que al inicio, que no sé si se dieron cuenta, que es un GIF que se movían. Bueno, eso tiene que ver con esta visión de Rosario, que yo voy a soslayar, presentarlo, porque el plan para Rosario sería un instrumento para Plan 1, ¿sí? Que trabajamos planificación urbana. Yo acá voy a tratar de presentarles aquellos instrumentos que tienen que ver con el Rosario metropolitano.
Ahora bien, estos instrumentos se van juntando con otros, ¿sí? Esas visiones generales aparecen los ejes temáticos sectoriales que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con el suelo del periurbano, esa faja de transición entre lo urbano y lo rural, en donde si no está planificado la presión inmobiliaria, se consume tierras fértiles para la agricultura, para la alimentación de cercanía, ¿sí? Que acá pasó también en La Plata. Bueno, son territorios de atención específica y otros aspectos sectoriales. Pero también aparece un instrumento muy importante que son los planes interjurisdiccionales. No solamente los planes locales que yo les dije que se los voy a presentar, sino que aparecen planes, son 5, que toman de acuerdo a problemáticas específicas varias jurisdicciones y formulan 5 planes interjurisdiccionales. Hasta ahora les mostré todos planes de instrumentos de planificación, pero ya empiezan a aparecer los instrumentos normativos, no solamente de planificación. ¿Por qué? Porque en ese primer gráfico que yo le mostré entre diagnóstico y propuesta, le dije que había cambiado algunos aspectos del gráfico que tengo en la perspectiva de la clase anterior, porque aparecen los planes especiales y los planes de detalles. Ya son normativos. ¿Por qué? Porque son estudios específicos de sectores y porciones de lo que ustedes podrían ser lo que van a desarrollar el proyecto urbano. Ese proyecto urbano, sobre esas directrices, sobre esas ideas, sobre ese modelo que se piensa para un eje, necesita un estudio detallado. Y ahí es donde aparece el plan especial y el plan de detalle, que permite que ese territorio que estamos planificando, que estamos proyectando, como lo voy a mostrar, se transforme en una norma que se pueda construir. ¿Sí? Eso me parece, porque hoy, por ejemplo, el batallón que ustedes tienen que trabajar, hoy es un uso específico, no tiene norma, está como batallón. Si uno quiere convertirlo en un sector urbano, hay que armar esa norma. Entonces aparecen, en este caso, en Rosario, estos instrumentos que son de detalles y planes especiales que son de carácter normativo. Bien, como ven, les pasé de la escala nacional a instrumentos que son de escala local, próximo, de un área, de un terreno a intervenir. ¿Sí? Todos de manera ciertamente articulados, porque un instrumento va inspirando al otro. No es que se formularon por el mismo equipo, no, son equipos distintos, gobiernos distintos, tiempos similares, pero que hablan de un espíritu de la época y que hablan de la planificación como eje de la gestión. Bueno, ahora presentado esa articulación de instrumentos, voy a poner énfasis en la construcción del plan metropolitano, en ese camino que siguió esa Rosario Metropolitana. Para pensar este primer instrumento que yo se los marqué, que es el del 2008, que es el Plan Estratégico Rosario Metropolitano, surge de tomar 2 instrumentos antecedentes. El Plan Estratégico Metropolitano, que también se lo marqué en la serie del tiempo, en esa guía que armé en el 2004, como un primer instrumento en donde se empezaron a pensar ideas y ensayar propuestas para ese Rosario Metropolitano, y el plan de Rosario de ciudad, el plan urbano de Rosario, porque siempre Rosario en sus planes tiene esa visión metropolitana como marco, como elemento que le daba contexto, pero también tiene la profundización de proyectos estratégicos en la ciudad de Rosario que sirven
que no podemos obviar para considerar la Rosario Metropolitana, porque son de semejante magnitud, como se lo voy a ir mostrando, que tienen su incidencia a escala regional, no son proyectos barriales, son proyectos de incidencia regional. Entonces, son instrumentos que había que sumarlos. Y ese plan de Rosario, aparte, se transformó en código, como les dije. Bueno, y aparece dos conceptos fundamentales en como un cambio en la perspectiva teórica, y ahí traemos lo que ven en teorías territoriales, de cómo pensar el territorio, que es el concepto de equidad y de sustentabilidad. Piensen que estamos en el 2008. No estamos ahora en la equidad, la inclusión. ¿Quién no piensa así? Bueno, a nivel nacional no se piensa tanto, pero sí es cierto que hoy son conceptos que los manejamos, pero en el 2008 no. Y piensen, bueno, yo que le voy a decir esto, el caso de Rosario que se comían los gatos, que tuvieron que desmontar esa visión por ese entonces. Ustedes son muy jóvenes y no, capaz que no lo recuerdan. Pero en ese contexto es que se formuló este instrumento, ¿sí? Esa visión. Entonces, bueno, ¿cómo hicieron el diagnóstico? ¿Qué instrumentos utilizaron? La matriz FODA, que se las presenté en la clase anterior. Esa matriz FODA se estructuró en 5 ejes. Equidad social y ciudadanía, pensando la inclusión, la redistribución, ¿sí? Esa cuestión de equidad. La variable o el eje producción, empleo y competitividad, el trabajo ya empezaba a ser uno de los problemas, no solamente de Rosario, sino a nivel global. Hoy el trabajo es un problema mundial, pero ya en aquel momento era el tema de la tecnología, el tema de la concentración de los capitales, todo eso incide en esta cuestión de la producción y empleo. Ver el territorio asociado con las cualidades del ambiente, cómo el asentamiento humano empieza a concebir de esa mirada de sustentabilidad que surge en 1970, pero cómo se empieza a incorporar en los planes, ¿no? El respeto por el medio ambiente. A mí me gusta más ambiente, no es que el ambiente sea medio, es ambiente, pero se lo toma como medio físico, medioambiental. El tema que es central, que es la ciencia, la educación y la cultura. Sin conocimiento no hay libertad, no hay soberanía, no hay avance. Bueno, lo digo fuerte en el marco en que estamos siendo totalmente avasallados. Es más, ya nos tratan de terroristas, que los que estamos acá somos terroristas. Bueno, sin conocimiento en la sociedad, ya acá todavía era incipiente la sociedad del conocimiento en el 2008. Hoy no hay dudas que vivimos que los países que más se van a desarrollar y de puntas necesitan conocimiento. Si no, el conocimiento hay que comprarlo o te lo imponen. La soberanía implica construir conocimiento. Eso es ser libres. Posicionamiento nacional e internacional, fundamental para que Rosario sea lo que es. Siempre tuvo una visión internacional. De hecho, se trabajó siempre en convenios, como después voy a mostrar, con Europa, con Barcelona. Toda esta visión estratégica de planes fue colaborativamente con Barcelona, que era el momento ese del auge de la planificación estratégica. Esta construcción de diagnóstico dio en la parte propositiva, en esa articulación, a 5 ideas fuerzas, que obviamente están vinculados con los componentes o ejes del diagnóstico. Estas 5, que llaman horizonte y visión a futuro, de Rosario Metropolitano, 5 líneas estratégicas que tienen que ver con el trabajo y la economía, con las oportunidades y la ciudadanía, y ahí abren toda la cuestión cultural, participativa, de debate, de esa Rosario Metropolitana,
de integración y conectividad, tanto física como virtual, de ver al río como un elemento que mejora la calidad de vida y no como la parte de atrás de un territorio. Rosario estaba negada al río Paraná, entonces ahora vamos y Rosario se vincula con el río, pero todo eso se planificó, se pensó, llevó un tiempo, hubo una gestión, hubo recursos, hubo actores que implementar para que esa relación que hoy tiene Rosario con el río sea fantástica. Fue planificada. Y el tema de la creación y la innovación, el tema del conocimiento como pilar, eran los 5 grandes ejes que armaban y que contenían al interior de cada uno de estos ejes, ¿no?, o líneas estratégicas, 88 proyectos estratégicos. ¿Mm? Cada línea se compone con alguno de estos proyectos estratégicos. Y esos proyectos son los que algunos voy a mostrar después. Ahora bien, esa primera formulación del 2008 contuvo inmediatamente en el 2010, ya venía, acuérdense que yo les conté con esa visión del transporte, en este caso no, residuos, después viene transporte. El tema de los residuos es un tema fundamental y de cuestión metropolitana, interjurisdiccional, porque cuando más gente se concentra, más residuos se produce y en una sociedad de consumo cada vez se consume más y se descarta más, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la basura, con los desechos? ¿Dónde la localizamos? ¿A cielo abierto? Entonces empieza todo un debate de cómo empezar a pensar un sistema de gestión de residuos a escala metropolitana. Y sigue debatiéndose. No es que se terminó y lo resolvieron. No, han ido, venido, siguen teniendo sus vueltas, pero se piensa, es un tema de gestión permanente, de debate permanente. Y el otro gran tema que estructura el territorio que yo les dije es el plan de transporte a escala metropolitana. Ahí puse, es un instrumento sectorial, porque dentro de la planificación general, el transporte, el residuo, son como sectores, son como componentes de esa integralidad. Por eso hablo de un instrumento sectorial que busca fortalecer y precisar acciones referidas a la movilidad dentro del Plan Estratégico Rosario Metropolitano, alineado con el Plan Urbano de Rosario, que es la ciudad central de Rosario. Fíjense que siempre Rosario y sus ejes empiezan a ser dentro de una idea de centros, subcentros, que empiezan a ser cosidos por un sistema de movimiento, porque no voy a poder lograr reforzar una visión de metropolitana multicéntrica, policéntrica, si no tengo un transporte que después me permita sostener esa policentralidad. Si no hay accesibilidad, es difícil construir esta visión. También aparece dentro de este proceso de la construcción de que no es un solo instrumento, que es lo que le quiero mostrar. No está el plan metropolitano único, es un proceso de varios instrumentos que construyen la visión planificada de Rosario Metropolitana. Aparece un hecho determinante que es consolidar el ECOM. O sea, si no tenemos alguien, es un instrumento estatal financiado por el Estado, pero independiente al Estado. Tiene esa potestad el ECOM. Y el ECOM fue construyendo equipos a su interior para poder ir abordando esta complejidad. Es un ente que se encarga específicamente de pensar, estudiar y planificar la región metropolitana de Rosario. Es el único caso que existe en la Argentina. Es paradigmático. No hay
ningún ente de coordinación metropolitano en la Argentina. Y está por ley. ¿Se acuerda que Santa Fe, en un momento les conté, generó la ley de la conformación de regiones metropolitanas? Pero con la ley sola no alcanza. Hay que ir a hechos. Y hecho es la conformación del ECOM, un ente que se encarga, que a su vez hay que alimentarlo con recursos, con apoyo político y con equipos. Porque tampoco el instrumento ECOM solo no pasa nada, no funciona. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El ECOM, desde el 2019 en adelante, empezó a perder ese apoyo político y hoy prácticamente se ha convertido en un instrumento técnico que formula ideas, pero que no concreta o que le cuesta concretar porque le falta todo ese apoyo. Bueno, dos de las directrices, son 7 que se formularon. Esta que tiene que ver con los patrones de urbanización y uso del suelo, es decir, las centralidades, cómo ir construyendo un sistema de centralidades, subcentralidades, que vayan dando cohesión a ese territorio metropolitano que se había extendido. Aquellas que tienen que ver con la protección del medio ambiente y los recursos ambientales y patrimoniales, que es esta que está por acá. Estas son las que aparecían hoy en el GIF, así, se prendían y se apagaban en la tapa. La directriz 3 tiene que ver con el tema del transporte, la accesibilidad y la movilidad, de cómo ese sistema de centro y subcentro empieza a tener un sistema de movimiento en las distintas escalas. Pensemos que acá hay un sistema de transporte que se suma generalmente, que es el puerto, el fluvial, porque es litoral. Es un territorio litoral, entonces todo el sistema de movimiento del puerto, y de hecho el puerto fue de debate de cómo se relocalizaba, dónde se localizaba, para que no quede en el centro de Rosario y Rosario pueda recuperar su relación con el río. Son decisiones que se tuvieron que tomar a esta escala, ¿sí? A escala de planificación del transporte, pero también está el transporte público, también están los trenes, está el transporte de carga, distintas movilidades que confluyen en una región metropolitana. Pero también, para que realmente esa idea a futuro se pueda concretar, hay que pensar el desarrollo productivo y de los servicios que son necesarios para que esa producción pueda llevarse a cabo. ¿Cuáles son las infraestructuras que necesitan? ¿Sí? ¿Cuáles son los apoyos que en cuanto a energía, en cuanto a sistema de saneamiento? ¿Qué se necesita para que un territorio sea productivo? Porque por más que yo diga, sí, quiero que sea productivo, no se va a hacer si no hay políticas y no hay acciones que acompañen esa decisión de que un territorio sea productivo, crezca. Por otro lado, todas las cuestiones que tienen que ver, que recién las mencioné con lo productivo, que es el saneamiento ambiental y de infraestructura. Estos territorios metropolitanos generalmente crecen en lugares que no tienen infraestructuras, se asientan en lugares problemáticos desde el punto de vista ambiental. Bueno, hay que reorganizar, hay que repensar esos territorios. Muchos hay que llevarles urbanización. ¿Qué es urbanización? Agua, cloaca, pavimento, desagües hidráulicos, equipamientos. Y eso tiene que ver con ese principio de equidad que decía al inicio de la clase. Ahora también, para que esto sea posible, es fundamental la coordinación estratégica y asociativa de actores. Porque no lo puedo hacer desde una oficina técnica, sentado, planificando. No, tengo que salir al territorio, tengo que convocar, tengo que articular, y van a ver la cantidad de actores que han participado que yo sinteticé, pero en grandes grupos. Y por el otro, esta idea de que también la idea de distribución policéntrica y equilibrada de equipamientos y servicios. Es decir, que el territorio se construye, genera inclusión si hay equipamientos, si hay elementos de aspectos culturales, sanitarios,
deportivos, ¿m? Que tienen que ver con lo ambiental, de recolección de residuos, equipamientos que incluyen, equipamientos que fortalecen la cohesión ciudadana. Ahora bien, estas directrices que fueron formuladas de manera individual para todo el territorio aparecen formalizadas como modelos deseados, futuros, integradas por ejes, por corredores, unidas, ¿sí? A nivel general van a ver que están estas 7 directrices. Algunas son espacializables, otras no, porque la coordinación estratégica de actores, que es fundamental, no se espacializa, pero sin eso no funciona, pero las otras sí se espacializan, ¿sí? Construyen modelos según corredores. Es decir, cuando digo modelos, se integran esas visiones de directrices integradas, arman un modelo deseado. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, acá la del oeste, todos modelos deseados. Es una visión prospectiva a futuro de ese territorio, de cada uno de estos ejes. ¿Mm? Pero bueno, para que estas visiones a futuro y estos modelos deseados por eje tengan mayor especificidad, se formularon los planes locales. O sea, sobre ese modelo deseado, por ejemplo, el plan local para Villa Elisa, podríamos decir, o para Gonet. Dentro de esas ideas generales que hay para el corredor noreste, sería el caso de La Plata, se estudian los planes locales para ver cómo se precisan esas ideas, cómo se perfeccionan a un territorio más cercano, porque cada vez nos acercamos más a los territorios porque las escalas son más chicas. Entonces aparecen, por un lado, estos planes locales en 2 fases, se consigue financiamiento en 2 periodos, 2016-2019, y aparecen esos instrumentos normativos que les contaba, que son los planes especiales de detalle. Es como el plan que tienen que hacer ustedes o que tienen que pensar para el batallón. Bueno, empieza como un instrumento normativo y aparece uno de gestión muy importante, que es el convenio urbanístico, que hasta ahora no lo había mencionado, que es un instrumento de gestión que se firma entre los actores en función de llevar a cabo ese plan de detalle. Y se fijan todas las cuestiones de redistribuciones, de promociones. Bueno, todo queda firmado en un convenio urbanístico que en el caso de Rosario, ese convenio urbanístico debe pasar y ser aprobado por el Consejo Local. Si no, no funciona, no se ve su realización. No queda en una cuestión entre el municipio y no pasa por la cuestión legislativa. En Rosario, para darle, sería confianza al instrumento, tiene que pasar y ser aprobado por los gobiernos locales. Pero también, como les dije, aparecen estos instrumentos por áreas, estos 5 planes interjurisdiccionales, que toman temas específicos que necesitan, por un lado, una profundización, que no alcanza a nivel de ideas generales y directrices, sino hay que hacer un zoom, hay que trabajarlos, pero hay que trabajarlos concertadamente. Y cuando digo concertadamente es con la población y los actores relevantes, y los municipios que intervienen porque es interjurisdiccional. No hay un solo municipio. Y hay que llegar a acuerdos y estos planes intermunicipales después son aprobados por los consejos de cada uno de los municipios que participan para poder llevarse a cabo. Bueno, les voy a presentar rápidamente, después ustedes lo estudian, lo que considera. Estos son distintos modelos que van surgiendo como instrumento de la planificación de los 5 planes. Podríamos decir que podría ser prácticamente un plan para un sector del eje noroeste. Bien, ahora bien, para que estos modelos, estos instrumentos
vean realidad, aparecen los proyectos. Y que realmente genera sinergia y genera transformación y que genera que la planificación realmente mejora la calidad de vida. Porque si nos quedamos solo en los modelos, en los instrumentos y nunca vemos nada concretado, la verdad que la idea de la planificación como gestión pública se te cae rápidamente. Ahora, si vos ves que la transformación es con hechos, con obras, bueno, la gente va a seguir apoyando y va a ir. Ahora, si son simplemente documentos que después no concretan en nada, bueno, ahí la planificación no va a ser un instrumento válido para la gestión pública. Y van a ver ahora muchos de los proyectos que se hicieron en este periodo, siguen haciéndose algunos de ellos. Uno que seguramente en las cátedras de arquitectura estudian cuando ven proyecto urbano es el Frente Costero de Rosario, el Plan Especial de Puerto Norte. Es una pieza de Rosario importante que buscó recentrar la ciudad de Buenos Aires con las 7 unidades de gestión. No me voy a poner a contar esto porque por ahí es de escala de la próxima clase, pero aparece morfología, aparecen trazados, uso, aparece arquitectura, espacio público. No nos quedamos a grandes ideas, intenciones. Hay diseño, diseño urbano. Y que después se va concretando. Eso es lo bueno, no es que tampoco nos quedamos en la escala de formulación. Vamos hoy y Puerto Norte, con sus aspectos positivos y negativos, se está haciendo. Otro de los grandes, me parece a mí, ideas que tenía, es todo el nuevo frente territorial interno que cose a Rosario con la Rosario Metropolitana. Bueno, y ahí tenemos, dentro de esa idea, aparecen ciertos proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos, por ejemplo, el plan especial del ex batallón, similar al que tienen ustedes, que creo que le dimos para que escuchen esa clase de la profesora Pontoni, en donde ese plan del ex batallón incorpora distintas intervenciones y proyectos. Por ejemplo, uno es el distrito sur de Álvaro Siza, que se lo damos en arquitectura 3, ¿sí? Arquitectura 3, cuando ven equipamiento, ¿sí? Bueno, surge de todo este proceso que yo le estoy contando. Ustedes en arquitectura lo ven como obra de arquitectura, pero a alguien se le ocurrió y está en el marco de todo lo que le estoy contando. Eso es planificar. ¿eh? También aparece este concurso que ganó el grupo Atman, Fucado y Tapia de los cordobeses sobre la biblioteca del Bicentenario, que es este proyecto que está acá. Este es Sisa, este es el de Sisa que yo les contaba sobre la avenida y atrás aparece la biblioteca del Bicentenario. Todos por encargo, en esta búsqueda de internacionalización que yo les contaba de Rosario, buscaba arquitectos, algunos arquitectos de renombre y los convocaba para que construyan sus edificios y marquen y generen esa marca de Rosario Metropolitana, pero de escala internacional. Pero también no era sola esa la estrategia, también estaban los arquitectos locales, en este caso los cordobeses, pero Distrito hizo también estudios rosarinos, también han hecho rosarino algunos de los distritos, todos ganados por concurso, salvo los que son por encargo a Sisa y a Viñoli. Después lo demás, todo por concurso. También dentro de este plan del batallón aparece el tema de la ciencia y la tecnología y la reconversión de los edificios prehistóricos, históricos, patrimoniales, no prehistóricos, perdón. Y aparecen sectores destinados a viviendas que se están construyendo hoy en día y aparece toda una incorporación de un gran parque público. Esta figura que ven acá es esta que está acá. Lo que es ciencia y técnica va a estar acá en la refuncionalización de los edificios patrimoniales. Este es un conjunto de vivienda y por acá falta, que es el cordón Ayacucho, que lo va a contar seguramente Pontoni, que es como un barrio con ciertas problemáticas de falta de urbanización, esta intervención lo incorporó, este plan especial lo incorporó. Como ven, acá vemos distintas escalas.
la escala de planificación, la escala arquitectónica, y eso es la potencialidad que tenemos nosotros como arquitectos. Podemos manejar distintas escalas y podemos interactuar con un montón de actores. Esa es la potencia de ser arquitectos. Bien, otro ejemplo de estos grandes proyectos que requieren capacidad de gestión, recursos y articulación de actores, fundamental. No se hacen sentado en un escritorio detrás de un GIS. Es importantísimo el GIS, pero no te resuelve, no te transforma el territorio. Para transformar hay que tener capacidad de gestión y para eso son equipos, son recursos, es inteligencia, es capacidad. Bueno, y este es otro de los temas, ¿se acuerdan de la cuestión del medio ambiente y la protección? Bueno, acá el trabajo que se hizo sobre el arroyo Saladillo, dentro que yo les voy a presentar este proyecto nada más, presentar rápidamente, soy un cara dura, ¿no? En donde aparece este centro, ¿no? de reciclaje, en donde para abordar ese problema de la basura y los basurales abiertos, bueno, toda esa política que les conté que vienen desarrollando, aparecen la construcción de este centro de reciclaje, de producción de basura, dentro de una mirada y dentro de un marco que compone distintos aspectos de cómo dentro de ese proyecto se inserta ese equipamiento. Lo digo porque muchos proyectos finales de carrera toman esta problemática. De hecho, yo tengo uno en el taller de arquitectura y es bueno que sepan que no salen revoleados las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, sino que entran dentro de un marco de una política y así hay que pensarlo en arquitectura. No, hoy se me ocurrió hacer un centro de residuos sólidos urbanos. No, hay que darle un marco, hay que contenerlo. Tiene que tener una visión. Digo para que si alguien está haciendo en otro taller, le sirva esta clase. También aparecen ciertos complejos que se fueron construyendo en la época del peronismo, que eran colonias, que habían quedado abandonadas, pero que tenían un gran potencial de transformación y de reconversión de ese sector que los alojaba. Entonces el complejo Paganini es un complejo también que fue de intervención, en donde se puso capital, recursos, en donde se pensó un nuevo trazado, nuevos usos, nuevas articulaciones para ese incipiente base que había de salud. Bueno, se potenció con nuevos usos, con nuevas actividades. Pero un tema que es fundamental era la movilidad. Y esos ejes había que lograr que la accesibilidad y la conectividad sea más fluida y que permita diferenciar modos. El tren con el transporte de carga y con el transporte público y la movilidad privada. Entonces apareció esta obra, que es la construcción de la avenida interurbano del corredor norte metropolitano, que es la colectora al tren o al ferrocarril Mitre. Fue hecha en etapas, hubo que dentro de su proceso relocalizar un asentamiento precario que había, y bueno, pero se llevó a cabo. El otro tema es que justamente era para poder llevar a cabo ese proyecto había que trabajar en este sector, donde que había que sacar ciertos usos que no permitían rehabilitar esa traza, pero que se logró a partir de este plan específico que se hizo, plan especial, y que se llama Metropolitano Rosario Granadero Baigorria. Esto, para que ustedes se ubiquen, si han ido a Rosario, es ahí donde llega el Puente Victoria y todo ese paseo que hicieron por la barranca y todo ese uso que se está haciendo por debajo del puente, que armaron todo un parque. Bueno, todo eso es producto de esa mirada metropolitana que le estoy contando, que lo vemos en hechos concretos, en obras que uno lo percibe, pero alguien la pensó de manera integrada y de manera en otra escala, interescalar. Si yo me quedo acá, me quedo en un proyecto especial ahí, chiquito, pero esto forma parte de una visión más general, que es lo que le quiero contar. Bueno,
Este es otro. Ustedes saben que Rosario la tiene a Lucha Aymar. Lucha Aymar ahora se está jugando a los sudamericanos con el tema del hockey. Bueno, ¿qué se hicieron? Hicieron un centro deportivo metropolitano para el hockey y para distintas actividades. Porque Rosario, entre sus marcas, no quiere quedarse con lo que se comen los gatos, sino que es la ciudad del hockey. ¿Sí? Que la ciudad la tiene a Lucha Aymar, lo tiene a Messi, lo tiene a Di María, lo tiene a Fito Páez, lo tiene a Baglietto. Es eso Rosario, es cultura, deporte, es integración. Entonces, todo eso es lo que quieren que salga en la visión de ese Rosario metropolitano a nivel nacional e internacional. Y los últimos instrumentos que han generado son técnicos, todavía no han generado transformaciones hasta donde yo pude averiguar. Son estos dos que les voy a presentar, que están en la página del ECOM, si lo quieren bajar, que es las estrategias para el reequilibrio territorial. Este instrumento lo que hace es esa visión de las directrices de policentralidad que tenía, bueno, reformularla, repensarla vinculada con el sistema de transporte, con acciones más focalizadas, ven que están más, que se arman en instrumentos y sectores específicos que, por sintetizar, yo no los presenté ahora. Y último, es este instrumento, que es un documento de integración de las políticas públicas, en donde así como los ejes temáticos que le presenté allá en el 2008, se retoma esa idea de ciertos temas, ¿sí? Fíjense que son temas importantes, suelo y hábitat, estructurales, ¿no? Infraestructura de soporte, saneamiento y aspectos económicos, ambiente y paisaje, y movilidad y transporte, como 4 ejes que los ponen en lupa, que los profundizan, que los estudian para ver qué acciones deberían hacerse para abordar estos aspectos. Bien, como les dije, todo esto no se hace desde un escritorio. Necesita instancias participativas y articulación de actores e instituciones. Por ejemplo, articulación entre distintas instancias de gobierno, nación, provincia y municipio, que cuando son de partidos diferentes es muy difícil articular. Y ni les digo si no les interesa la planificación, mucho más aún. Un actor fundamental en la Universidad Nacional de Rosario, fundamental, fue la que aportó equipos, conocimiento, generaron trabajos de articulación. Fundamental la Universidad de Rosario, y cuando digo universidad no digo solamente la Facultad de Arquitectura, digo la universidad completo en economía, la parte productiva, sistema de movimiento. Todas las facultades que integran la Universidad de Rosario participaron. Aparece esto que yo les decía, el CIDEU, esa articulación estratégica que hicieron con el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano de Barcelona. Tempranamente Rosario se vinculó con ese centro y empezó a formarse y a tener esa visión estratégica, pero que también le permitió esa integración ser parte del programa Urbal de la Comunidad Europea, en donde ahí articuló y fue líder, jefe de coordinación de América Latina, y que le permitió conseguir fondos para muchos de estos proyectos y que permitió traer arquitectos de renombre, como Sisa. Urbanistas internacionales, bueno, Carles Job Torné, que también participó acá, amigo, también participó por medio del programa Urbal de la experiencia Rosario. Y también arquitectos internacionales, bueno, como le dije, ¿no? Sisa, Peli, entre otros. Pero han participado, Busquet también estuvo participante, Joan Busquet, arquitectos de renombre. Y también se buscó esta participación, ¿no? Las cantidades de convocatorias, la cantidad de actores en el tiempo. Esto es una imagen del 2019, pero fue permanente. Ahora bien,
También necesitamos recursos. Yo puedo juntar gente, articular actores, generar voluntades, pero si después no tengo dinero para financiar las obras y no veo la transformación, de nada sirve. Entonces, para eso se acudieron al Banco Interamericano de Desarrollo. Hubo un programa de nación en aquel momento que ayudaba a la conformación de áreas metropolitanas. Ahí estuvo Rosario. Y ahí él estuvo Rosario, porque para presentar al crédito BID hay que tener capacidad, hay que saber, hay que tener equipo técnico. No cualquiera califica crédito BID. No cualquiera gana un crédito en nación. Eso es equipos, eso es una mirada a futuro, no solamente la planificación, sino la reconformación, la modernización del Estado que tuvo que hacer Rosario para conseguir esos financiamientos. El programa Urbal que yo le dije, la articulación entre provincia y municipio, que en Santa Fe funcionó muy bien, la convocatoria al privado, y al privado a convocarlo con un objetivo específico, con un fin, en donde va a ganar el privado, pero va a ganar la comunidad también. Entonces lo convoco al privado con certeza, porque que tenga que ganar el privado está claro. El tema es que ganemos todo, no solamente el privado. Que el privado gane, se vaya, se lleva la plata y después le deje al resto de la comunidad el problema. Acá no, acá está pensado, se lo convoca al privado, se firman los convenios urbanísticos y se avanza. Bueno, acá justo, también otra herramienta que se usó, el fideicomiso, que no es idea desarrollar hoy, pero lo puedo por ahí desarrollar la clase que viene. El régimen de concesión de obra pública, este fue actualizado, fue modernizado, fue cambiado, ¿sí? Para poder hacer muchas de las operaciones que hoy vamos y vemos esa costanera de Rosario llena de gente, abierta al público, se usó este instrumento financiero. Y el otro es el mayor aprovechamiento urbanístico, que es que frente a cuanto un privado se le otorga beneficios de un suelo que valía nada porque no se podía construir y ahora a partir del proyecto se puede construir y se valoriza, ese mayor valor sea captado por el Estado para distribuir en otros sectores que ese privado no va a ir, que son sectores marginales, que hace falta infraestructura, asentamientos precarios. Esa articulación de fuentes de financiamiento y otras son las que yo pude sistematizar, son las que viabilizan esta versión o visión de Rosario Metropolitana. Bueno, para ir cerrando esta reflexión final, no me esforcé mucho, pero bueno, es lo que vengo diciendo. Me costó las vacaciones preparar esta clase, le aclaro. Estudié todas las vacaciones para sintetizar este caso, que es tan rico y tan potente. El plan metropolitano es en sí un proceso de articulación de diferentes instrumentos, lo vimos, que se retroalimentan en forma continua, uno va mejorando y perfeccionando al otro. No existe el libro Plan Metropolitano de Rosario, hay que construirla, esta visión metropolitana, por eso me llevó tiempo, porque no tenía un documento que me lo contara. Consolidado sobre la base de múltiples acuerdos, que es lo que le traté de demostrar. ¿Qué requirió esta visión de Rosario Metropolitana? Una fuerte voluntad política en la acción planificadora. Sin acción política no hay planificación posible. Y por el otro, la necesidad de modernizar y descentralizar los aspectos institucionales junto a la implementación de un mecanismo de concertación, participación y vinculación internacional. Es decir, lo primero que empezó a hacer Rosario es a modernizar las estructuras técnicas y administrativas que tenía. Cambiar la visión, formar equipos. Vos vas a Rosario, no sé, acá no debe haber nadie de los que fuimos con mi taller a Santa Fe, que recorrimos tanto Rosario como Santa Fe, íbamos a un hospital, íbamos al acuario, íbamos a un centro deportivo y todos los funcionarios nos narraban idénticamente. Esto es un sistema de planificación, esto surge de tal cosa. Distintos sectores, salud, deporte, cultura, cuando íbamos que rehabilitaban algún centro cultural, alguna estación que se la reconvertían en centro cultural. Era como
Uno venía de Rosario y decía, pero distintos sectores de un gobierno, ya sea municipal o sea provincial, te hablan con un lenguaje homogéneo en donde la planificación es el eje. Eso es único, les podría decir que suceda en Argentina. Así que bueno, creo que por acá les dejo la bibliografía para que ustedes revisen la clase, los links y estas preguntas que les va a permitir repasar la clase. Esta clase la estamos grabando para tratar de subirla y que la tengan también para preparar el examen final. Así que bueno, ¿alguna consulta, algo que no haya sido claro? Los dejé muertos, están rotos. Bueno, yo también así quedé, aclaro. Me encanta que ustedes también estén rotos, porque hacer esta síntesis me costó mis vacaciones de invierno. Así que muchas gracias. Hora 15.